Y para mí es un placer. Para mí es un placer que haya recibido esta invitación. Lamentablemente no estoy allí porque cada vez que estoy en Ecuador me reciben extremadamente bien, como si me siento en mi casa, tanto en Quito como en Guayaquil. Entonces, espero que en octubre podamos vernos y darnos nuestro abrazo realmente. Pues bueno, ya Edgar me hizo el favor de presentarme. Lo que no dijo era que yo soy un geek empedernido, digamos. Yo me dedico aunque mi fuerte es la farmacología, yo soy muy metido con la tecnología, ¿no? Y dentro de la tecnología, con la educación y con la investigación. Entonces, bueno, muchísimas gracias Edgar por la presentación. Muchísimas gracias a la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, comenzamos. La verdad que para nosotros ha sido todo un desafío tener una educación de excelencia en estos cambios que hemos tenido vertiginosos en los últimos años, ¿no? Estas transformaciones sociales, culturales, tecnológicas, científicas, epidemiológicas, todas estas situaciones emergentes que suceden en el mundo nos han hecho realmente replantearnos mucho de nuestra manera de educar. Por supuesto que todos estos acontecimientos han hecho que los escenarios de educación sean muy diversos y dentro de todos estos escenarios, los entornos virtuales de aprendizaje han sido los que más han destacado. Durante la pandemia hemos visto cómo estos entornos virtuales de aprendizaje han aumentado muchísimo, han tenido un pico de entusiasmo enorme y luego poco a poco cómo fue decreciendo y cómo ahora pues finalmente la gente nuevamente quiere volver a la presencialidad. Para eso justamente es que nosotros intentamos hacer estos entornos virtuales de aprendizaje un poco más divertidos, un poco más amenos, y que la gente los adopte como parte ya, no como una circunstancia que fue durante la pandemia, sino como parte de la educación normal, formal, que vamos a recibir tanto en la preparatoria, secundaria, como en la universidad, ¿no? Entonces, nos planteamos hacer las cosas ludificadas. ¿Pero para qué? Bueno, porque hay varios estudios en los cuales se comparó cursos, exactamente el mismo curso, ludificado y los no ludificados. Y lo que se vio realmente es que los estudiantes en estos cursos ludificados interactúan más entre sí, interactúan mucho más con los profesores, están más motivados a aprender, tienen mejores características de conocimiento, adquieren mejor esos conocimientos y competencias e incluso tienen mejores calificaciones. Estos estudios se han realizado no solamente en la universidad, sino también en la preparatoria, en diversísimas áreas, desde la enseñanza de los idiomas, ciencias sociales, ciencias exactas, y en todos hemos encontrado que tienen el mismo efecto. Sin embargo, no es fácil ludificar, ¿no? Porque tiene muchos desafíos. Los docentes se ven con la necesidad de prácticamente aprender e incorporar estas pedagogías y estas tecnologías nuevas de comunicación, algunos por la edad, por la falta de disposición, porque no han convivido con ellos, porque no nacimos como los jóvenes de ahora dentro de embebidos en esta tecnología, nos cuesta mucho. Y también puede haber una falta de interés por parte del alumnado, no les gusta conectarse, les resulta incómodo, lo que sea, ¿no? Por eso también es necesario realizar un diseño didáctico acorde a estas nuevas tecnologías, particularmente el autoaprendizaje, porque nosotros, con la edad que tenemos, nos enseñaron nuestros profesores y muchas veces nosotros mismos teníamos que aprender, pero no de esta manera, sino en un libro, sabíamos que nos iban a tomar examen el otro día, teníamos que estar prácticamente autoaprendiendo, pero esta nueva tecnología de estar metidos en la computadora todo el tiempo es realmente nueva para todos. Entonces comencemos con algunos conceptos. ¿Qué es la ludificación o gamificación? La gamificación, primero le voy a decir qué no es.
no es lo que los norteamericanos llaman los game-based learning, o sea, los aprendizaje basado en juego. Esto seguramente ustedes lo han visto en algunos jueguitos que le enseñan a inglés, como el Duolingo. Son juegos que ustedes básicamente están contestando preguntas, avanzando y todo, pero es un juego. La ludificación o gamificación no es un juego. Toma todas las técnicas de los juegos, como por ejemplo las niveles, otorgar medallas, todo lo que vamos a ver posteriormente, toma toda esa lógica de los juegos y la incorpora a cursos serios, ¿sí? Que son los cursos de las universidades. Es decir, son mecanismos, ¿sí? La estética y los pensamientos del juego incorporados al aprendizaje formal. Esa es la ludificación, ¿sí? Y tenemos básicamente dos tipos de ludificación. La ludificación superficial, es decir, que ustedes pueden, por ejemplo, agarrar un módulo o una parte de su curso y hacerlo ludificado, lo cual es muy bueno para comenzar, sobre todo a tomar esta dinámica de ludificación, o bien la ludificación estructural o profunda, donde todo el curso es ludificado. Y entonces ya desde el principio, desde el pensamiento que va a hacer que ustedes incorporen en la programación del curso, ya es completamente ludificado. Pero ¿qué necesitamos para hacer la ludificación de un curso? Bueno, necesitamos básicamente tres cosas: las mecánicas, las dinámicas y los componentes. Y esto es, entender estas cuatro siguientes diapositivas va a hacer que entiendan prácticamente todo. Y aunque encima de la pirámide están las dinámicas, a mí me gusta mucho mejor enseñarlo empezando por las mecánicas, porque las mecánicas es lo más fácil de comprender. Las mecánicas son las reglas del juego, es decir, cómo ustedes van a hacer que ese juego, este curso se desarrolle. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, le van a plantear desafíos, van a hacer que sea colaborativo, es decir, van a agarrar un grupo de gente y los van a poner a trabajar juntos, van a hacer que sea competitivo, es decir, que ese grupo de gente después compita contra otro grupo de gente, les van a dar recompensas, es decir, van a subir niveles, medallas, lo que sea, en algún punto van a dejar que el azar influya. Todo esto no está peleado entre sí. Ustedes pueden tener una mecánica que sea colaboración y competición, por ejemplo, si hacen que trabajen en grupo y después ese grupo compita entre sí. O sea, ustedes tienen que plantear estas reglas. Y las reglas están un poquito definidas, ya las vamos a ver en las próximas diapositivas, cómo se llevan a cabo. Después están las dinámicas. Las dinámicas es un poco el manejo de la emoción, de cómo vamos a hacer que estas mecánicas trabajen. La dinámica, por ejemplo, es: vamos a hacer colaboración, vamos a hacer una competición, pero vamos a contar una historia que va a ser esa historia, cómo el curso se va a desarrollar. Por ejemplo, ustedes pueden contar una historia diciendo que van a hacer un tren en el cual va a ir parando en estaciones y cada estación va a ser un módulo y resulta que cada estación es una ciudad de Ecuador y entonces van a ir de Quito hasta Guayaquil siguiendo las vías del tren y en esas 15 paradas ustedes van a... Entonces me cuentan una historia. Esa es la parte de las dinámicas. Básicamente determinan cómo se van a comportar los estudiantes, si van a tener relaciones entre sí, si ustedes le van a dar una restricción. Todo eso es la parte de las dinámicas. Y los componentes van a ser las herramientas con las cuales ustedes van a hacer que esas dos cosas funcionen. Es decir, bueno, por juntarse en grupo, competir entre sí, van a ir ganando medallas, van a ir ganando niveles, van a ir combatiendo entre sí. Si van por las vías, como les contaba, van a ir encontrando lo que llaman Easter eggs o huevos de Pascua, ¿no? Que son como sorpresas en las cuales ustedes tienen que contestar y que si las contestan van a ganar más puntos. Entonces, todos esos son los componentes de todo esto. Vamos a ver ahora cada uno en particular que se pueda usar para que ustedes después, en la tarea, puedan elaborar un curso desde pensando las dinámicas, las mecánicas y los componentes. Las mecánicas. Como les decía, la primera y la más lógica es la colaboración. Es decir, ustedes agarran un grupo de gente
por ejemplo, dividen a los alumnos de su clase en tríos, y tienen tantos tríos como les alcance. Esos tríos resulta que van a competir entre sí, y entonces van a hacer la parte de la competición, donde van a comparar los resultados de cada uno de esos tríos con los otros tríos. Es decir, van a tener, digamos, una competición entre ellos. Pero también ustedes pueden agarrar a ese trío en particular y hacerlos competir entre sí. O incluso una persona puede competir consigo misma, es decir, bueno, te llevó tanto tiempo hacer este examen, y si lo haces de nuevo, ¿cuánto tiempo te lleva? Y así sucesivamente. Esa es la competición. Ustedes tienen que pensar la competición no como algo malo, sino al contrario, como algo bueno, que es lo que más les va a hacer, digamos, tratar de superarse constantemente. Después están los desafíos. Los desafíos, por ejemplo, son acciones que ustedes se plantean para que lo hagan en un determinado tiempo. Es decir, puedes hacer una competición, pero esa competición está compuesta por un desafío, y ese desafío es hacer tal cosa en el menor tiempo posible. Y ese es lo que se... ¿Qué van a lograr? Eh, pues, por ejemplo, recompensas. Esas recompensas pueden ser medallas, pueden ser pues, muchas cosas que ya vamos a ir viendo cómo lo vamos haciendo. Una cosa súper importante es la retroalimentación. Los alumnos siempre esperan que el profesor les dé su palmada en la espalda, ¿no? Y entonces pueden no solamente tener retroalimentación con los profesores, pueden, por ejemplo, tener retroalimentación entre los alumnos. Y entonces decir, bueno, ustedes van a ser los monitores de tal o cual mecánica, y entonces van a darle retroalimentación a sus compañeros. Y entonces eso hace que se forme, digamos, ese espíritu de cuerpo dentro de estos salones virtuales, ¿no? También puede ser la suerte. Una de las mecánicas puede ser, bueno, vamos a sortear quién va a hacer primero tal cosa, quién va a hacer primero tal desafío, y también la suerte puede influir. Las transacciones, por ejemplo, puede haber, si resulta que tengo que yo ganar cierta cantidad de medallas, y la mecánica dice que yo tengo que tener todas las medallas. Bueno, ustedes pueden poner una mecánica de transacción en el cual, mira, si yo gano esta medalla, te la puedo cambiar por 2 de las tuyas, y así que no tenga, y entonces tener este tipo de cosas en juego. Y los turnos, que es la participación secuencial, es decir, primero uno, después otro, o no, todos juntos y el que termina primero, ¿no? Realmente es así. Las dinámicas. Las dinámicas son, como les decía, las emociones. Es decir, vamos a contar una historia, vamos a hacer que mi clase sea de progresión, es decir, yo voy a ir saltando niveles, ¿no? O contando una historia, pero que esos niveles tengan una historia, es decir, que yo tenga un cuento atrás de eso, para llegar a fin de año cumpliendo esa meta. Si vamos a tener relaciones, por ejemplo, si vamos a tener redes sociales dentro del curso, y que, por ejemplo, esas redes sociales, como vamos a ver más adelante, puedan informar a los demás mi logro, y entonces que diga, fulanito completó el curso, fulanito hizo el examen y sacó tanto, fulanito hizo tal juego y obtuvo tantos puntos, te animas a superarlo, ¿no? Todo ese tipo es lo que aporta, digamos, la emoción de todo, cuenta la historia de todo el curso. Y al final están los componentes, que es tal vez lo más fácil de entender, porque son las herramientas que nosotros utilizamos para que estas mecánicas y dinámicas finalmente tengan visión, ¿no? Entonces tenemos los avatars, en el cual un alumno puede subir desde su foto, o hay programas que uno puede construir su propio avatar y ponerlo en su perfil, coleccionar cosas, por ejemplo, coleccionar cosas que van buscando dentro de la trayectoria de estas vías del tren que les decía, combatir. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden poner a combatir dos grupos y decirles a los dos, hacerles exactamente las mismas preguntas, y que el que la conteste en menos tiempo gana, y obviamente el que la contesta mejor gana, y así sucesivamente. Desbloquear contenidos, es decir, una vez que, en lugar de plantearles todo
lo que va a pasar durante el año, ustedes le plantean solamente una parte y después dicen, bueno, cuando termines esta parte vas a saber qué va a seguir en la segunda, y así sucesivamente. Todas estas son componentes o herramientas que sirven para finalmente eh, jugar, ahora sí que jugar, ludificar y entretener a los alumnos. Una cosa que a mí me gusta mucho trabajar es, por ejemplo, ponerle misiones. Las misiones son como, por ejemplo, desafíos que tienen ciertos objetivos y ciertas recompensas. Y entonces, como misión podría ser buscar tales, no sé, 10 artículos o que hablen sobre tal cosa y subrayar la parte que les interese, ¿no? Entonces, se tiene que meter, buscar, ¿no? Ese es como plantearles un desafío a la gente para que pueda, digamos, hacerlo con mayor ganas, ¿no? Una cosa que también es muy importante, como les decía, la retroalimentación y, por ejemplo, las barras de progreso. Muchas veces estos cursos de ludificación lo que pasa es que nos entusiasma hacer tantas cosas que ya los alumnos se pierden. Y entonces ya no saben si las tareas las tienen que hacer tal día, tal otra, o el desafío. Entonces estas barras de progreso normalmente lo que hacen es, hay plugins que ahora vamos a ver, que les van diciendo para tal fecha qué es lo que tienen que entregar, cuál es el desafío, cuál es la tarea, y entonces la gente no se pierde, y entonces siempre es muy importante incorporar estas barras de progreso que, aunque no son, digamos, una herramienta de actividad, son una herramienta para que el alumno se ubique dentro de todo el curso. Yo siempre les hablo de que, bueno, buenísimo, hacemos la preparación, utilizamos todas las herramientas y todo, pero la verdad es que lo más importante, tal vez, para tener un curso en un entorno virtual de aprendizaje, es tener al alumno enfocado, ¿sí? Eso es lo que le llaman la teoría del flujo. Los estadounidenses le llaman estar en la zona. Lo habrán escuchado seguramente en alguna serie o algo así. Esa persona está en la zona y entonces está completamente concentrado en lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es justamente lo que nosotros como profesores tenemos que lograr. Tratar de que nuestros alumnos estén en la zona. Y para eso hay que hacer muchas cosas. Por ejemplo, que el curso no sea siempre lo mismo. Irle planteando distintas herramientas o distintos componentes en distintos módulos. Tenerlos entretenidos, que no sea lineal, que pueda tener cosas como, por ejemplo, buscar o a la mitad de un módulo buscar ciertos huevos de Pascua, tener ciertas desviaciones, que darle la oportunidad de hacer otras cosas. Eso es para mantenerlos enfocados. Es muy importante que el alumno tenga un objetivo concreto, es decir, que sepa exactamente lo que tiene que hacer y cómo hacerlo. Ya vamos a ver cómo armar este tipo de programas con componentes para que sepan exactamente cómo alcanzar esos objetivos. No tiene que ser aburrida, obviamente, no debe crear frustración. Una de las cosas que a veces pasa es que queremos incorporar tantas herramientas y cosas que al final decimos, nunca llego al módulo 2, ¿no? No, tienen que ser algo simple, ameno y que sea alcanzable. Que el alumno sepa que con cierta cantidad de tiempo que está invirtiendo va a tener ese objetivo que va a hacer que pueda seguir progresando y alcanzar una medalla y alcanzar un nivel o algo que lo retroalimente para seguir adelante, ¿no? ¿Qué es lo último que les quería decir? Entonces, ¿cómo hacemos para ludificar nuestra aula virtual? Básicamente son 5 pasos que tenemos que seguir. El primero es saber con quiénes son los estudiantes que tenemos adelante. Por países, por idiosincrasia, incluso por materia de lo que están estudiando, por carrera. Pues ustedes saben que la gente es distinta, ¿no? No es lo mismo un estudiante de ingeniería que un estudiante de medicina, que un estudiante de una ciencia social. Entonces tenemos que conocer a nuestros estudiantes. Y eso es tal vez una de las cosas
más importantes y que un poquito más de tiempo le vamos a dedicar. Lo otro es definir cuáles son los objetivos de aprendizaje, es decir, cuáles son las reglas concretas, qué nosotros queremos que nuestros alumnos sepan al final del curso y después poner las reglas para que eso se logre. Después, obviamente, formular el programa. Es decir, qué dinámicas vamos a usar, qué mecánicas vamos a usar y qué componentes vamos a utilizar. ¿Qué obstáculos podemos tener? Yo les voy a nombrar algunos obstáculos generales, pero seguramente ustedes van a tener dentro de cada asignatura seguramente unos obstáculos particulares. Y al final, dentro de nuestra Latinoamérica, una cosa inevitable es qué recursos tenemos para hacerlo, ¿sí? Entonces yo también les voy a dar una serie de recursos que son prácticamente todos gratuitos, que los pueden descargar y que seguramente si ustedes tienen una sección de tecnología de la información dentro de la universidad, los van a seguramente a orientar para poder instalarlos en su servidor y poder utilizar. Bueno, vamos a empezar a comprender las habilidades de los estudiantes. Resulta que un tal Richard Bartle, ya a fines de los 90, lo que hizo fue ver qué tipos de jugadores de videojuegos existían y los clasificó en estos 4 tipos. Algunos que son más propensos a la acción, es decir, a ser más individualistas, a estar haciendo cosas solo, y otros que son más proclives a la interacción, ¿sí? Es decir, a jugar de la mano con otros jugadores, ¿sí? En este tipo de cosas. Mientras que también vio que existen aquellos que son más propensos a socializar con los jugadores dentro del juego, o les gusta más la exploración del mundo, o sea, del entorno del juego, ¿sí? Del mundo donde se desarrollan los juegos. Esto se puede aplicar también a nuestros alumnos para saber qué tanto se interesen en las herramientas que nosotros podemos poner. Y así, por ejemplo, entonces tuvo estos 4 tipos: el asesino, el socializador, el triunfador y el explorador. El asesino es aquel clásico que ustedes se lo imaginan en los juegos que van matando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque están más proclives a la acción y a los jugadores. A ellos no les importa dónde están matando, o sea, no les importa el mundo donde están. Lo que les importa es matar a los jugadores. Entonces son más proclives a los jugadores y a hacer las cosas solos. Es decir, yo mato a los demás, ¿sí? Y ya, por eso les llaman mucho los asesinos. No les gusta la colaboración, les gusta la competición. Y después están los socializadores, ¿sí? Que si regresamos, vemos que son los que están propensos más a los jugadores y a la interacción. Los socializadores son aquellos que están más interactuando con los juegos, son los que tienen más la parte social, ¿no? El juego es una excusa para tener amigos dentro del juego. Esos son los socializadores. Es más, hacia la interacción y hacia los jugadores. Después están los exploradores, que son aquellos que están más enfocados a la acción, ¿no? A la interacción, pero más en el mundo. Es decir, son aquellos que se meten a juegos de estos donde van buscando misiones y son los que van buscando en los rincones, si encuentran algún huevo de Pascua, si encuentran algún atajo, si encuentran alguna cosa. Son aquellos que les gusta adentrarse en el juego, pero tranquilo y explorando todo, ¿no? Son del juego, del mundo del juego, pero haciendo interacción. Y después están los triunfadores, que son aquellos más propensos a la acción, son aquellos que seguramente ustedes han tenido como compañeros, que son aquellos que juntan todo, por ejemplo, son los coleccionistas, que son los que van buscando en cada rincón cómo hacerlo. Yo soy el primero que llega, yo soy el primero que colecciona todo, yo soy el primero que tiene las cosas, yo soy el primero que completa toda ¿no? Ese es el triunfador, el que realmente después de eso se adentra en el juego para poder ser individual, pero
pero propenso al mundo, ¿no? No contra los jugadores. No le importa mucho a los demás, sino lo que puede encontrar dentro de ese mundo del juego. Y entonces, volviendo a los componentes y a todo lo demás, hicieron, basado en estos cuatro tipos, las herramientas que les sirven a cada uno de estos tipos de jugadores, y entonces podemos tener a los triunfadores, ¿no? Como los que les sirven, por ejemplo, acá en los verdes, los desafíos, los certificados, las misiones, ¿no? Y esto es lo que llaman la tabla periódica de la ludificación. Y ustedes la pueden encontrar en internet muy fácil. Y entonces, dependiendo del tipo de jugadores que ustedes determinen que tienen, porque conocen a sus alumnos, pueden tener diferentes tipos de componentes para utilizar. Si, si no saben o no conocen a sus alumnos, porque son nuevos o por lo que sea, si ustedes buscan en internet el test de Bartle pueden dárselo a sus alumnos, hacen el test de Bartle y ahí dentro del test de Bartle le va a decir qué tipo de jugadores son. Es básicamente un formato de responder sí, no, sí, no, sí, no, y es muy simple. Pero, como les decía, siempre tenemos un problema de presupuesto. Y entonces, hablando con Freddy, me decía que ustedes tienen la posibilidad de usar Moodle. Entonces, Moodle tiene, digamos, diferentes plugins y diferentes programas nativos, que nos permiten utilizarlo dependiendo del tipo de jugador que tenemos. Si así, por ejemplo, los asesinos son los que les gusta el foro, las medallas, los exámenes, siempre estar dentro de ese leaderboard, ¿no? El level up, que es el plugin donde van ganando por niveles. Los exploradores son los que les gustan los blogs, son los que les gustan los foros. ¿Por qué? Porque les gusta estar socializando con los demás jugadores, y así. Entonces el triunfador es aquel que obviamente quiere el progress bar, porque es el que siempre quiere estar primero, siempre quiere ver que su progress bar sea mejor que los demás, etc. Y el socializador, por supuesto, le gusta el chat, le gusta el foro, porque es el que le gusta interactuar con los demás jugadores. Entonces esto es una pequeña tabla que podemos usar dentro de Moodle, dependiendo de los tipos de jugadores que tengamos dentro de nuestra aula. Bien, el siguiente paso es definir los objetivos de aprendizaje. Ustedes como profesores tienen que tener básicamente muy claro qué es lo que quieren a fin de año o a fin del semestre que sus alumnos sepan. Y estos objetivos son los que tienen que plantearse, y esto no es exclusivo de los entornos virtuales de aprendizaje, tienen que ser pertinentes, es decir, que sean acordes a la materia que ustedes están impartiendo, tienen que ser claros, tienen que ser factibles, es decir, ustedes no tienen que tener, digamos, un objetivo dentro de la ludificación en el cual sea alcanzable para que no frustrar a los alumnos, y sobre todo tienen que ser evaluables, es decir, tienen que tener manera de saber, y no necesariamente con un examen, cuánto ha aprendido el alumno. Y después tienen que formular un programa. Es decir, bueno, vamos a hacer realmente las reglas de este juego, y dentro de las reglas de este juego, qué herramientas vamos a utilizar. Y acá les traigo un ejemplo que hicimos nosotros hace un tiempo, en el cual estas eran las actividades dependiendo y los puntos que uno ganaba con cada actividad. Si esto está claro, los alumnos saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Es más, ellos plantean su propia estrategia para lograr el objetivo. Entonces, por ejemplo, en este caso teníamos que si sacaban 10 en el examen, les dábamos una calificación de 100 puntos, ¿no? Si sacaban entre 8 y 9.99, era la calificación por 10. Es decir, sacaban 8, les dábamos 80. Si sacaban menos de 8, no les dábamos ningún punto. Si escribían un artículo de interés, es decir, buscaban un artículo y después hacían un pequeño resumen, les dábamos 20 puntos, ¿no? Si subían un video de YouTube que encontraban interesante sobre el tema, le dábamos también 5 puntos, y así. Entonces,
ellos mismos hacen la estrategia, luego los alumnos, aunque a uno no les parezca, para lograr el objetivo. Entonces, si el objetivo que les decíamos, bueno, ustedes a fin de año tienen que tener, para aprobar este curso, mínimo un nivel titanio, es decir, tienen que alcanzar mínimo 1500 puntos, ellos mismos van a decir, bueno, entonces si yo apruebo los exámenes con 8, y entonces voy a tener 80 puntos, y voy a subir tantos artículos, y voy a hacer esto, y voy a hacer lo otro, y ellos mismos pueden distribuir incluso su tiempo y sus actividades para lograr ese objetivo. Los alumnos son muy inteligentes y saben perfectamente, y muchas veces mucho mejor que nosotros, cómo formular ese programa para lograr el objetivo final, que es aprobar esa asignatura, ¿no? Y bueno, después teníamos un nivel adicional que le llamábamos diamante, en el cual no solamente les dábamos la calificación de 10, sino que tenían algunas otras tareas, como por ejemplo dar un seminario adicional a sus compañeros, etcétera, ¿no? Era una recompensa adicional. Entonces esto es básicamente cómo se hace para formular todo el programa y cómo se lo ejecuta. Después vamos a ver un poquito más en detalle cómo armar todo esto para que sea más fácil. Después, otra cosa que tienen que hacer es identificar los puntos que puedan presentar cierto obstáculo. Yo, como les decía, les traje los puntos que son obstáculos en general. Muchas veces los alumnos pueden percibir este tipo de herramientas como un control, ¿sí? Y a la gente no le gusta que lo controlen. No les gusta que sean parte, digamos, de que los estén monitoreando constantemente. Y es algo que es inevitable, porque nosotros prácticamente sabemos en todo momento cuáles son las actividades que los alumnos hacen, ¿no? La otra es que los componentes no se entiendan o no sean fáciles de usar. Y acá, por ejemplo, entra la edad, entra qué tan tecnológico es, qué tan buen internet tenga, qué tan buenas computadoras tenga cada uno. Entonces, esto también es algo que tienen que tener en cuenta. Si sus alumnos tienen, por ejemplo, smartphone nada más, pero no tienen tabletas o no tienen computadoras, siempre hay que tener en cuenta que las herramientas que vayan a utilizar se adecúen al device, al dispositivo que tengan los alumnos, para que esto no genere un obstáculo grande, ¿no? Y lo otro, que tal vez es lo más importante, es que los objetivos que se planteen no sean inalcanzables. Es decir, ok, podríamos haber puesto esa tabla que en realidad tendrían que haber hecho 2000 puntos. Y sí, pero eso desanima mucho. Ven, hasta que llego a los 2000, ¿cuánto me tengo que pasar con esto? Tengo otras materias. Entonces, que no desalienten a los alumnos, que sean objetivos no fáciles, pero tampoco inalcanzables. Y finalmente, verificar cómo vamos a utilizar estos recursos. Y acá sí que me quiero detener un poquito más, porque, claro, cuando uno comienza con esto, lo primero que tiene que tener es un LMS, un LMS es un software que básicamente es el Learning Management System. El más conocido tal vez es Moodle, pero existen muchos otros que controlan prácticamente toda la actividad que hace un alumno, desde cómo ingresa a la plataforma, qué actividades hace, qué sube, cuándo se va, cuánto tiempo estuvo. Todo se puede saber con estos Learning Management Systems. Al principio es un poco complicado de empezar a utilizar, pero poco a poco uno va teniendo diferentes cursos a medida que va pasando el tiempo. Ahí es donde uno se tiene que plantear si realmente tiene que comenzar un curso desde cero, que es mucho más complicado, o reutilizar un curso que ya tiene, cambiándole ciertas cosas. Por ejemplo, si ustedes el año 1 hacen un curso y el siguiente año lo pueden reutilizar, pues obviamente va a ser muchísimo más fácil, tal vez cambiarle los exámenes para que no sean los mismos del año anterior, cambiarle alguna tarea, hacerle un desafío diferente, cambiar la posición de los easter eggs o algo así, pero no mucho más. Entonces, con la utilización de estos recursos, uno se va acostumbrando y se va haciendo todo mucho más simple. Tal vez iniciar con la ludificación sea
complicado, tan complicado como iniciar con el uso de cualquier entorno virtual de aprendizaje, pero a medida que va pasando el tiempo, a medida que nos vamos acostumbrando, a medida que hacemos diferentes cursos, todo va fluyendo muchísimo más fácil y podemos reutilizar muchísimas más cosas. Ahora me gustaría mostrarles un ejemplo de cursos en línea que nosotros hemos hecho. Yo me dedico básicamente a los cursos de capacitación para fuerza de ventas, es decir, para vendedores, normalmente para fuerza de ventas para la industria farmacéutica, y también para médicos, enfermeras y también para algunos pacientes. Normalmente los cursos ludificados los hacemos para estos 4 targets, es decir, tanto para médicos como enfermeras, pacientes y fuerza de ventas. Y por supuesto la seriedad o las diferentes tareas difieren entre sí dependiendo del target. Muchas veces para la fuerza de venta hacemos cosas mucho más divertidas, para pacientes hacemos mucho más divertidas que para los médicos, que son más serios y aburridos, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un típico curso, de una típica plataforma en línea que nosotros utilizamos para ludificación. Siempre tiene un inicio, que es una página de una pantalla principal, básicamente de un portal, a la cual están ligadas prácticamente todas. Siempre hay una parte de información o administrativa que es la parte que los médicos o la fuerza de ventas utiliza para interactuar entre sí, como vamos a ver. Una parte de artículos, generalmente, como yo me dedico a la salud, la parte de artículos científicos es siempre muy socorrida, y entonces siempre los hacemos que suban artículos y los comenten. La parte básica de los cursos en línea, siempre tenemos algún canal de video. Ustedes saben que a la gente le gusta, la verdad que le gusta ver la tele, entonces estos canales de video son siempre muy socorridos. Y después están todos los exámenes y actividades complementarias que inevitablemente tenemos que hacer, porque muchas veces siempre nuestros cursos están avalados por alguna entidad que nos exige tener exámenes convencionales, llamémoslos así, con calificación, para que puedan aprobar un curso. Y entonces está la pantalla de inicio. Cuando ustedes se propongan hacer un portal de estos de LMS, siempre tengan una pantalla de inicio en la cual lo más importante es que tengan información general. Es decir, que le puedan decir a la gente, mira, esto puedes utilizarlo desde cualquier lugar, vas a utilizarlo con la computadora, con tu iPad o con tu teléfono, darle información de qué tipo de device pueden usar, prácticamente la información más general que puedan poner, ¿no? Siempre dentro de estas pantallas de inicio hay un login, es decir, que la gente se tiene que ingresar, ¿no? Estos logins nos van a permitir a nosotros saber quiénes están conectados, cuáles son las actividades que hacen, y dentro de las universidades o dentro de los laboratorios farmacéuticos, dentro de las grandes empresas, generalmente ya tienen ellos logins institucionales, donde ustedes, por ejemplo, entran para hacer alguna tarea o algo, o como empleados entran a hacer tareas administrativas o lo que sea. Muchas veces ese mismo login nosotros lo tomamos para que no tengan que estar pensando, ¿cuál era mi contraseña del LMS? ¿Cuál era mi contraseña de mi parte administrativa? Sí, y lo hacemos lo que llamamos el single sign-on, que es que con un solo login, para todo lo que sea dentro de la universidad o de la empresa, puede ingresar también al curso. Otra cosa importante es que generalmente les contamos cómo son las actividades que van a encontrar y el sistema de puntaje. Siempre nosotros somos súper transparentes, porque eso es tal vez una de las cosas más importantes en cómo es el sistema de puntaje. Ellos saben exactamente qué cosas tienen que hacer y cuántos puntos van a ganar y cuántos puntos tienen que juntar para lograr el objetivo. Tal vez una de las cosas más importantes que ustedes tengan que dejar en claro es ese, porque si no causan una gran frustración dentro del alumno. Otra cosa que tenemos siempre en la pantalla de inicio es una parte de ayuda. Es decir, muchas veces preguntas frecuentes, pero también un formulario de contacto
que hace que puedan contactar con ustedes como profesores o tal vez con alguien que los asista dentro de la parte tecnológica, como por ejemplo TI, y entonces pueden tener distintos formatos de contacto en el cual pueden ir dirigidos hacia un email o hacia otro y poder tener ayuda en todo caso cuando lo necesiten, ya sea ayuda académica de parte de ustedes o ayuda, digamos, de la parte tecnológica cuando sea necesario. El 99% de las veces es, me olvidé la contraseña y no puedo entrar, pero tal vez alguna cosa más específica, como por ejemplo si manejan ciertos navegadores y otros no, y algunas cosas que sobre todo con las Macs son un poco más complicadas. Una de las cosas más divertidas es hacer las medallas, ¿no? Entonces, nosotros, como vivo en México, como les dije, las hacemos de distinta manera. Esta, por ejemplo, es la más simple, es la típica medalla de las Olimpiadas, ¿no? La de cobre, plata, oro y platino, que pueden ir ganando, y cada vez que ganan una medalla, hasta que llegan a la medalla de platino, es cuando aprueban el curso. Pero también hay otras un poquito más divertidas, como por ejemplo esta, que eran guerreros de Mesoamérica, ¿no? Y entonces eran, o mejor dicho, civilizaciones de Mesoamérica. Y dentro de las civilizaciones de Mesoamérica, como les decía, como tiene que haber niveles que sean fácilmente alcanzables, incluso dividíamos, ¿no? Los dividíamos en olmecas, aztecas, mayas y no me acuerdo qué más. Pero dentro de esas también hacíamos subniveles y entonces los llamábamos el maya campesino, el maya sacerdote, el maya guerrero y el maya jefe de todos, ¿no? Que es el Alachu Unique. Entonces, esos iban ganando este tipo de medallas y esas medallas las podían ver dentro de su red social interna, como ahora vamos a ver. Y hay otras medallas, como por ejemplo que se pueden utilizar más con población en general, y sobre todo con jóvenes, como son estas medallas de superhéroes, llamémosle, ¿no? Donde, por ejemplo, esta medalla de Flash se la dábamos a quien tenía la pregunta, la contestaba más rápido, ¿no? La medalla de Tony Stark, que se la dábamos cuando eran los primeros que terminaban un cuestionario en general. La medalla Flash era para una sola pregunta. La medalla Stark era para los que contestaban un cuestionario completo. La medalla del Capitán América, cuando lo hacían todo correcto y organizado, cuando ¿no? Era reconocer actitudes positivas. La medalla de Spider-Man, cuando, por ejemplo, hacían un examen y sacaban 6, por decir algo, y al siguiente examen sacaban 8 y iban progresando, o si se veía una actitud de progreso dentro del alumno, le dabas la medalla Spider-Man. La medalla de Groot, que era cuando en esta parte socializante de los cursos, si se ayudaba, veíamos que era un alumno que ayudaba a otros, le damos la medalla Groot. La medalla de los Cuatro Fantásticos, cuando, por ejemplo, hacían trabajos en grupo y ese grupo salía ganador, le dábamos esta medalla de los Cuatro Fantásticos. Y cuando se portaban mal, también teníamos una medalla, que era la medalla de Thanos. Los que habrán visto las películas y siguen la saga de los superhéroes, saben que Thanos es el que hace borrar a la mitad de la población del universo. Bueno, entonces la medalla Thanos era cuando hacían algo, sacaban algo mal, los encontrábamos copiando o lo que sea, les dábamos la medalla Thanos y eliminábamos todas sus demás medallas, ¿no? Y una cosa importante, que siempre es bueno, es tener un ranking. En el ranking ustedes, como ven en este caso, generalmente les damos la posición, la medalla que tienen, cuántos puntos han sacado, y esto los alienta a competir entre sí. Incluso hemos tenido cursos en los cuales, plataformas enteras, en los cuales digamos, de estos puntos después dependía dinero, ¿no? Y entonces los 5 primeros, por ejemplo, se ganaban una cierta cantidad de dinero, o les daban una comisión mayor, o les daban un viaje. Entonces imagínense la responsabilidad que ustedes tienen que tener
de la precisión de que estos puntos sean correctos, de que su plataforma funcione perfecta, porque esto depende mucho de incluso del progreso de una persona dentro de una empresa, ¿no? Y estos rankings pueden ser así, como de este tipo, prácticamente de puntos nada más, o simples medallas, o como en este caso, donde tenemos le mostramos a todos la cantidad de medallas que cada uno ha ganado. Muy bien. Entonces, pasando ya un poquito a la parte cómo se ve dentro, una vez que iniciamos con la sesión dentro de un curso, lo primero que los alumnos tienen es un perfil. En ese perfil es una red social interna, ¿sí? Entonces, esa red social interna refleja a los demás las actividades que uno hace. Entonces, el que gana una medalla, por ejemplo, aparece un post que dice, fulanito ganó una medalla y te desafío a que ganes la misma, ¿no? Por ejemplo. O fulanito completó una tarea, te desafío a que ganes la misma. O los 5 mejores exámenes han sido tal, 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 tal. Y eso se puede hacer de manera automática, no tienen que estarlos haciendo ustedes, ni mucho menos. Y es muy simple, aunque no parezca, hacerlo con Moodle y con Joomla, un CMS que les voy a mostrar ahora cómo lo hacemos. Y se puede hacer de una manera bastante simple y todo automático para que los alumnos tengan también ese estímulo de ver cómo sus compañeros han progresado y cómo ellos pueden alcanzarlos haciendo algunas tareas adicionales. ¿No? Se me pasó. Después están los cursos, donde ellos ingresan y hacen el típico curso de la voz en off o una persona hablando y ven no sé, una videoconferencia o lo que sea, y por el solo hecho de estar participando, les damos también cierta cantidad de puntos. Normalmente no pueden hacer un examen o no se les abre hacer un examen si no han completado todas las tareas que nosotros asignamos dentro de un curso. Entonces, Moodle es otra de las cosas que permite ir bloqueando diferentes actividades e irlas desbloqueando a medida que esas actividades se van haciendo. Entonces, una de las cosas que es muy importante es hacer que los alumnos tengan esos objetivos a corto plazo, sabiendo y poniéndole las reglas que tienen que hacer diferentes cosas, por ejemplo, para que se les abra el examen y puedan hacer el examen, tener una buena calificación, ganar puntos y estar en el ranking, ¿no? Finalmente. Les ponemos normalmente un canal de video, como les decía, a la gente le gusta ver la tele, y esta galería que nosotros la iniciamos normalmente, también se va ampliando con lo que ellos mismos van subiendo, y al subir en esta galería de videos vamos dándole puntos, y también les damos puntos por el hecho solamente el hecho de ver completo ese video. Estos webinars, como lo que nosotros estamos haciendo, ustedes saben que Zoom permite la interacción con Moodle y podemos saber si una persona estuvo en cuánto tiempo estuvo dentro del webinar y darle puntos por esa cantidad de minutos que hemos tenido a los alumnos, o ponerles una cantidad, no sé, mínima de tiempo que tengan que ver el webinar para poder ganar una cierta cantidad de puntos. Todo eso se puede hacer con el plugin de Zoom que es gratuito. Otra cosa que hacemos es ponerle artículos, que ellos mismos puedan subir los artículos, comentarlos, y con todo esto ellos van ganando puntos, que es lo más importante. Una cosa un poco más complicada de hacer es las simulaciones. Esto es un pequeño video en el cual nosotros hacemos una simulación, en el cual estamos dentro de un consultorio, como ven, es un entorno de 360 grados, y con un mando podemos ir contestando, o con el mismo teclado, contestando ciertas preguntas. En este caso es para médicos y es para responder un caso clínico. Como ven, es el entorno completo de un consultorio. Ahí se puede ver la historia clínica, se puede ver las notas de la consulta,
y las preguntas. Y entonces van contestando y van avanzando dentro del juego. Cada pregunta que contestan ellos van ganando puntos. Si completan el juego, les da una retroalimentación. Cuando hacemos este juego, muchas veces les damos una historia, les contamos una historia previa en la cual ellos pueden ver cómo termina el paciente si no le hacen un buen tratamiento. Y generalmente esta simulación termina en que el paciente vive mucho más que lo que se hizo en el video previo, y entonces pueden tener la satisfacción de tener de haber hecho que su paciente pueda vivir mucho más tiempo. Y como les decía al principio, una de las cosas más importantes, de los aspectos más importantes en todas estas plataformas ludificadas, es la retroalimentación. Y la retroalimentación se puede hacer de muchas maneras. Desde los exámenes, en los cuales ustedes pueden decirles, después de que terminan de contestar, cuáles fueron las preguntas que están bien, cuáles fueron las que no están bien. Pueden decirles qué es lo que tendrían que estudiar. Pueden incluso decirles como retroalimentación, mira, tú contestaste tal cosa, pero en realidad la respuesta correcta es tal y tal y tal, y por tal cosa. Todo eso se puede hacer con el Moodle. O no decirles nada, pero generalmente yo les recomiendo que por lo menos una retroalimentación de una calificación y decirles cuáles fueron las respuestas correctas y las incorrectas, si es bueno hacerlo. Los rankings, que les decía, es otra retroalimentación que es prácticamente instantánea. Es decir, ustedes cada vez que terminan una tarea, un alumno se refleja en el ranking y ellos pueden ver instantáneamente cuántos puntos le ganaron, si subieron en el ranking, si le ganaron a sus compañeros, si su equipo está más alto que los demás, etc. Otra retroalimentación es un chat. El chat le llamamos retroalimentación corta porque si ustedes están atentos, en poco tiempo van a ver que les mandan un mensaje y ustedes pueden irlo contestando. Ese chat puede ser individual, es decir, que el alumno le puede preguntar directamente al profesor, o puede ser grupal. Ustedes pueden, por ejemplo, decirles, ¿sabe qué? Tenemos dos tipos, en el cual si ustedes tienen una pregunta que puede afectar a sus compañeros o que creen que sus compañeros puedan tener la misma duda, lo ponen ahí y entonces ese chat se vuelve grupal, como si fuera un WhatsApp de grupo, básicamente. Retroalimentarlos con emails es también, le llamamos de retroalimentación de tiempo medio, porque normalmente entre que viene un email, ustedes lo contestan al otro día, por ahí pasa un día y para contestarlo. Y la retroalimentación de calificaciones, que es lo más largo, porque finalmente la retroalimentación de calificaciones es después de que terminan un módulo, después de que terminan una tarea, exámenes y todo, que es lo que ustedes le pueden decir, oye, mira, aprobaste, pero te faltó, me parece que te faltó en este sector, en esta zona, poder aprender más, o si no, aprobó, darles la retroalimentación de qué tendrían que hacer para mejorar en el curso, ¿no? Muy bien, ya estamos prácticamente sobre la hora, entonces lo único que quiero mostrarles es para que ustedes ahora sí que vayan con TI y puedan tener su propia plataforma, como la hacemos nosotros. Esto es prácticamente algo que nunca lo he dicho, porque yo trabajo en una empresa privada y obviamente tengo competencia y toda la competencia quisiera hacer los cursos como los hacemos nosotros, pero lo que nosotros hacemos es utilizar un CMS que se llama Joomla, junto con Moodle, que es el LMS, y utiliza una cosa que le llamamos Bridge, que es un programa que hace que se entiendan estos dos. Entonces, ustedes pueden utilizarlo, no, o pueden utilizar solo el Moodle, y realmente con el solo Moodle van a tener muchísimas cosas para hacer. Yo utilizo el Joomla porque la parte de los artículos, de los videos y todo, la maneja mucho mejor. Y nosotros hemos desarrollado plugins para que se entiendan también con el Moodle, para poder tener un tablero y medallas y acceso a niveles que sea mejor. Pero ustedes pueden utilizar básicamente solamente el Moodle. Todos estos son nativos, todos estos son otros plugins que son gratuitos, la gran mayoría. Incluso
Si quieren lo podemos ir viendo, pero básicamente el blog es que ustedes puedan escribir, la gente ir y leerlo y hacerlo en comentario. El chat es lo que les decía de la retroalimentación. Un foro en el cual ustedes pueden plantear una pregunta y los alumnos contestar. Los exámenes, los wiki, que son tareas que pueden hacer entre todos. Las barras de progreso, que les sirve para ver todas las tareas que tienen que hacer. Los checklists, que son también para que puedan ustedes ver las tareas. Stash, que es un plugin que les sirve para manejar diferentes easter eggs y está muy, muy interesante que lo vean. El plugin de Zoom, que les sirve para hacer videoconferencias. El H5P, que les sirve para hacer videos interactivos. El Game, que yo básicamente no lo uso porque es para módulos ludificados muy simples, pero que a ustedes les puede servir cuando en el comienzo, porque es un módulo que solito tiene la parte de medallas, la parte de niveles, es muy, muy bueno. Y todos estos se comunican con lo que llamamos los plugins de ludificación de Moodle, que son el leaderboard, el level up y el medallas, que son los que van juntando todos los puntos y que les van mostrando el ranking, que les van haciendo subir de niveles y que van a ser los que tengan la retroalimentación inmediata de los puntos. Y una cosa muy importante es que siempre damos un certificado, porque los alumnos necesariamente tienen que tener una constancia de que terminaron ese nivel. Claro que muchas veces en la universidad, la misma universidad puede ser que les dé el certificado, pero bueno, nosotros lo hacemos acá. Pues terminando entonces, como conclusiones, ludificar no es fácil. No es algo que ahora van a salir a hacer de manera inmediata. Implica conocimiento, implica tiempo, pero sobre todo implica mucho esfuerzo y muchas ganas de hacerlo. ¿Mm? Yo quedo a su disposición. Si ustedes seguramente pueden a través de Freddy conseguir mi correo electrónico. Si no, creo que ahora lo puse al final. Les puedo dar una orientación, pero la verdad es que es sentarse, estudiar el Moodle, instalarlo, jugar con él y jugar con los plugins de ludificación, que es lo más importante. Siempre consideren qué tipo de alumnos tienen, ¿no? Muchas veces ustedes, si están en diferentes asignaturas, en diferentes, incluso en diferentes licenciaturas, seguramente tendrán diferentes tipos de alumnos. Como les decía, no es lo mismo estar dando una licenciatura en matemática que una licenciatura en historia. Entonces, seguramente tendrán alumnos más socializados, alumnos más individuales, siempre conozcan a sus alumnos. Y tal vez lo más importante es que tengan objetivos específicos y que planeen muy bien cómo hacer estas tareas, estas herramientas. Porque si ustedes tienen la herramienta correcta y la motivación correcta con el alumno, tienen el éxito asegurado en la ludificación. Pues por mi parte, es todo. Me gustaría que pudiéramos hacer algunas preguntas ahora y después, si quieren, podemos ir viendo la tarea para terminar ya con esta plática.